Madrid, 1970. Un hombre agoniza en su cama, rodeado de silencio y de fotografías en blanco y negro. Fue general, ministro, y durante años, el sucesor más probable de Francisco Franco. Pero también fue el hombre que comandó a miles de soldados españoles hacia las nieves de Rusia. Su nombre generaba respeto, miedo y sospecha a partes iguales dentro del régimen. ¿Quién fue realmente Agustín Muñoz Grandes, y por qué Franco terminó temiéndolo? Esta es la historia de un militar que nació sin fortuna ni apellidos ilustres. Un hombre que se forjó a sí mismo en las trincheras de África, entre sangre y polvo. Que llegó a rozar el poder absoluto en España, y que después fue apartado en silencio. Un personaje incómodo, difícil de clasificar entre héroes y villanos de manual. Hoy reconstruimos su vida completa, sin adornos ni condenas fáciles, solo hechos. Agustín Muñoz Grandes nació el 27 de enero de 1896, en Carabanchel, entonces las afueras humildes de Madrid. Su familia no pertenecía a la aristocracia militar que dominaba los cuarteles españoles de la época. Eran gente trabajadora, sin apellidos que abrieran puertas ni influencias que allanaran el camino. Desde niño, Agustín entendió que cualquier ascenso tendría que ganárselo con esfuerzo propio. Esa lección, aprendida temprano, marcaría cada decisión importante del resto de su vida. El Madrid de finales del siglo XIX era una ciudad de contrastes brutales y desigualdad visible. Mientras unos pocos vivían entre lujos, la mayoría sobrevivía con lo mínimo indispensable. En ese ambiente, el ejército representaba una de las pocas vías reales de ascenso social. Un joven sin fortuna podía, con disciplina y sangre fría, llegar a general algún día. Muñoz Grandes lo comprendió pronto y decidió que ese sería su único camino posible. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo siendo apenas un adolescente decidido y ambicioso. Allí no destacaba por brillantez académica, sino por una disciplina férrea y una resistencia física notable. Sus compañeros lo recordarían después como un hombre callado, observador, que rara vez mostraba debilidad. La institución militar española de entonces premiaba precisamente ese tipo de carácter templado. Nadie imaginaba entonces que aquel cadete silencioso terminaría marcando la historia del siglo XX. Su verdadera formación, sin embargo, no llegó en las aulas, sino en el norte de África. España libraba allí una guerra colonial brutal, sangrienta, casi olvidada por la historia oficial actual. Miles de jóvenes oficiales fueron enviados a Marruecos a combatir en condiciones extremas y despiadadas. Muñoz Grandes fue uno de ellos, y aquella tierra árida terminaría por definirlo para siempre. Fue allí donde el militar humilde de Carabanchel se transformó en otra persona completamente distinta. La guerra de África era un infierno de emboscadas, calor asfixiante y muerte constante e inesperada. Los soldados españoles enfrentaban a las cabilas rifeñas en un terreno hostil que no perdonaba errores. Muñoz Grandes participó en combates donde la supervivencia dependía de decisiones tomadas en segundos. Ganó fama de valiente, pero también de frío calculador cuando la situación lo requería. Sus superiores comenzaron a fijarse en aquel joven oficial que nunca parecía perder el control. En 1921 llegó el desastre de Añuel, una de las mayores catástrofes militares de la historia española. Miles de soldados murieron en cuestión de días, y el ejército español quedó humillado ante el mundo. Muñoz Grandes sobrevivió a aquel caos, herido, pero con su reputación de resistencia intacta y creciente. La tragedia de Añuel marcó a toda una generación de militares africanistas de por vida. Entre ellos, un joven comandante llamado Francisco Franco, cuyo destino se cruzaría pronto con el suyo. Muñoz Grandes se integró después en la recién creada Legión Extranjera, el cuerpo militar más temido de España. Allí el lema era brutal y directo: «Viva la muerte», una filosofía que definía a sus soldados. La disciplina era extrema, los castigos severos, y la violencia formaba parte de la vida diaria. En ese ambiente despiadado, Muñoz Grandes ascendió rápidamente, ganándose fama de mando implacable pero eficaz. Sus hombres lo respetaban, aunque pocos se atrevían a llamarlo verdaderamente cercano o amigo personal. Fue en la Legión donde su camino volvió a cruzarse con el de Francisco Franco constantemente. Ambos compartían un origen similar, ambición desmedida, y una fe absoluta en la disciplina militar. Pero también existían diferencias sutiles de carácter que, con los años, se harían cada vez más visibles. Franco era calculador y paciente, Muñoz Grandes, más directo, más impulsivo en sus decisiones. Esa diferencia de temperamento terminaría siendo clave en los años más oscuros de España.
Para finales de la década de 1920, Muñoz Grandes ya era considerado uno de los militares africanistas más prometedores. Había recibido condecoraciones, ascensos y el respeto de una nueva generación de oficiales endurecidos por la guerra. Nadie en Carabanchel hubiera reconocido ya a aquel muchacho humilde que soñaba con un uniforme. El hombre que regresó a España era otro, duro, disciplinado y peligrosamente ambicioso. Pero España misma estaba cambiando, y una tormenta política se acercaba sin que nadie pudiera evitarla. En los años siguientes, esa tormenta estallaría en forma de república, y después, en forma de guerra civil. Muñoz Grandes tendría que elegir bando, tendría que decidir de qué lado estaría su lealtad final. Esa decisión lo llevaría por un camino que ni él mismo podía imaginar en aquel momento. Un camino que terminaría en las estepas heladas de Rusia, muy lejos de Carabanchel. Si te está gustando, suscríbete en este canal. Julio de 1936. España se rompe en dos mitades irreconciliables, y cada militar debe elegir un bando en cuestión de horas. Agustín Muñoz Grandes, entonces destinado en Asturias, se encuentra en una posición extraña y peligrosa. No está entre los generales que planearon el golpe, ni comparte del todo su desesperación ideológica. Sin embargo, en cuestión de días, su nombre quedará ligado para siempre a la sublevación militar. Como un hombre sin filiación política clara terminó convertido en uno de los generales más temidos del bando franquista. La sublevación del 18 de julio sorprendió a Muñoz Grandes en un momento delicado de su carrera militar. Había pasado los últimos años en cargos de relativa distancia respecto al núcleo golpista de África. Algunos historiadores señalan que incluso dudó, al menos brevemente, sobre qué bando le convenía más. Otros aseguran que su lealtad a la disciplina militar pesó más que cualquier convicción política personal. Sea como fuere, en cuestión de semanas, ya luchaba abiertamente contra las fuerzas leales a la República. Su primer gran destino en la contienda fue el frente de Asturias, una región minera, obrera y profundamente republicana. Allí, los mineros armados con dinamita convertían cada monte en una trampa mortal para las tropas franquistas. Muñoz Grandes debió aprender rápido a combatir no contra un ejército regular, sino contra una guerrilla popular decidida. La violencia en ese frente fue especialmente cruda, marcada por represalias brutales de ambos bandos enfrentados. Fue en Asturias donde comenzó a forjarse su reputación de mando frío, eficaz y sin excesivos escrúpulos. Los partes de guerra de la época lo describen como un oficial metódico, casi obsesivo con la disciplina de sus tropas. No toleraba la indisciplina, ni siquiera entre oficiales de mayor rango o antigüedad que la suya propia. Sus soldados hablaban de un hombre distante, difícil de complacer, pero que jamás pedía nada que no estuviera dispuesto a hacer él mismo. Esa exigencia extrema le granjeó tanto admiración como resentimiento entre quienes servían bajo su mando directo. Con el tiempo, esa fama de dureza e inflexible llegaría a oídos del propio Francisco Franco. En 1937, mientras la guerra se endurecía, Muñoz Grandes fue trasladado a otros frentes de mayor visibilidad estratégica. Participó en operaciones clave que consolidaron el avance franquista hacia el norte de la península española. Cada victoria sumaba prestigio a su nombre, y cada ascenso lo acercaba más al círculo íntimo del generalísimo. Franco, siempre atento a los militares eficaces y leales, comenzó a distinguirlo entre la multitud de oficiales. Sin saberlo entonces, Muñoz Grandes estaba entrando en la órbita de poder más peligrosa de toda España. Pero la guerra también reveló su lado más oscuro y controvertido, el que hoy divide a los historiadores. Documentos de la época sugieren que aplicó represalias severas contra poblaciones sospechosas de colaborar con el enemigo republicano. No era una excepción entre los generales franquistas, pero tampoco fue especialmente indulgente en sus decisiones. La línea entre disciplina militar y crueldad calculada se volvió, en aquellos años, peligrosamente difusa para muchos mandos. Muñoz Grandes nunca dejó testimonios claros que explicaran sus verdaderas motivaciones en esos episodios oscuros. Al mismo tiempo, quienes lo conocieron de cerca insistían en que no era un hombre de odio ideológico furioso. Lo describían como un militar pragmático, más interesado en ganar la guerra que en exterminar al adversario vencido. Esa aparente contradicción, dureza extrema y falta de fanatismo lo convertiría en una figura difícil de encasillar. Ni plenamente identificado con los sectores más radicales de Falange, ni tampoco un moderado convencido de nada. Esa ambigüedad, curiosamente, sería una de las claves de su ascenso meteórico dentro del nuevo régimen. Para 1938,
Ya era considerado uno de los generales más capaces del ejército franquista en plena ofensiva final. Su nombre comenzaba a sonar en los círculos militares como un posible protagonista del futuro régimen victorioso. Franco, siempre desconfiado por naturaleza, observaba con atención a aquellos oficiales que acumulaban demasiado prestigio propio. Muñoz Grandes, sin buscarlo abiertamente, se había convertido en alguien a quien vigilar de cerca. Esa vigilancia silenciosa marcaría, años después, uno de los episodios más tensos de toda su carrera. El 1 de abril de 1939, la guerra terminó oficialmente con la victoria total del bando franquista sobre la República. España quedó devastada, dividida y sumida en un silencio impuesto por la represión de la posguerra inmediata. Muñoz Grandes emergió de la contienda como uno de los generales más condecorados y respetados del nuevo régimen. Pero la victoria militar no traía consigo garantías de estabilidad política dentro del propio bando vencedor. Franco necesitaba ahora consolidar su poder absoluto, y para ello debía controlar a generales ambiciosos como él. En los meses siguientes al fin de la guerra, Muñoz Grandes fue ascendiendo a puestos de responsabilidad cada vez mayor. Su cercanía con Falange Española, el partido único del nuevo Estado, se hizo cada vez más evidente y pública. Algunos lo veían ya como un posible sucesor natural de Franco si algo le ocurriera al caudillo. Esa sola posibilidad, jamás pronunciada en voz alta, comenzaba a generar tensiones invisibles dentro del régimen naciente. El propio Franco, maestro del equilibrio y la desconfianza, empezaba a preguntarse qué hacer con un general tan popular. Nadie podía imaginar entonces que el destino de Muñoz Grandes no se decidiría en España, sino muy lejos de allí. En 1941, Adolf Hitler invadió la Unión Soviética, y Franco vio una oportunidad peligrosa y tentadora a la vez. Enviar tropas españolas al frente del Este serviría para pagar una deuda ideológica con la Alemania nazi. Pero también serviría, en secreto, para alejar de España al general más incómodo y prestigioso del momento. Madrid, 1943. En los pasillos del Pardo se murmura un nombre que Francisco Franco preferiría no escuchar tan a menudo. Agustín Muñoz Grandes ha regresado de Rusia convertido en el militar más popular y condecorado de toda España. Algunos generales, en voz baja, ya lo mencionan como el sucesor natural si algo le ocurriera al caudillo. Franco, maestro absoluto de la desconfianza y el equilibrio de poder, observa la situación con creciente inquietud. ¿Qué hace un dictador cuando el hombre más peligroso para su poder es, oficialmente, su fiel subordinado? El regreso de Muñoz Grandes a España fue recibido con honores, desfiles y una cobertura mediática cuidadosamente orquestada. La prensa franquista lo presentó como el gran héroe de la lucha contra el comunismo soviético. Su rostro aparecía en periódicos, su nombre se pronunciaba en discursos oficiales, su figura crecía cada semana. Franco, siempre atento a estos detalles, comenzó a notar que la popularidad de su general le escapaba a su control. En un régimen construido sobre el culto a un solo líder, aquello representaba un problema serio y real. En 1944, Franco tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños dentro del aparato del Estado. Nombró a Muñoz Grandes jefe de la Casa Militar, un puesto de enorme cercanía física con el propio dictador. Para muchos historiadores, aquello no fue un gesto de confianza, sino una estrategia calculada de control directo. Tenerlo cerca significaba vigilarlo constantemente, limitar sus movimientos y evitar que construyera una base de poder independiente. Muñoz Grandes, consciente o no de esa dinámica, aceptó el cargo con la disciplina que siempre lo había caracterizado. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo un contexto internacional completamente hostil hacia España. El régimen franquista, aliado ideológico del eje derrotado, se encontró aislado, señalado, y al borde del colapso diplomático. Muñoz Grandes, con su pasado ligado directamente a la Alemania nazi, se convirtió de pronto en una carga incómoda. Su cruz de caballero, antes motivo de orgullo, ahora representaba un vínculo peligroso con el fascismo derrotado. Franco tuvo que maniobrar con extremo cuidado para proteger tanto su régimen como a su general más comprometido. Durante esos años, Muñoz Grandes vivió una suerte de exilio interior, alejado de los focos, pero nunca del todo apartado. Ocupó cargos de responsabilidad, mantuvo su influencia dentro del ejército, pero evitó cualquier gesto que pareciera desafiar a Franco. Quienes lo trataron en esa época lo describen como un hombre más cauteloso, más consciente de los límites del poder. La experiencia rusa, y sus consecuencias políticas posteriores, parecían haberle enseñado una lección dura sobre la lealtad y la supervivencia. Aún así,
Su nombre seguía apareciendo, año tras año, en las quinielas informales sobre la sucesión del régimen. En 1951, llegó el momento que muchos consideraban inevitable desde hacía tiempo dentro del círculo militar español. Franco lo nombró ministro del Ejército, colocándolo en uno de los puestos más importantes de todo el gobierno. Para algunos, era la consagración definitiva de su carrera, el reconocimiento absoluto a décadas de servicio militar. Para otros, era exactamente lo contrario, una forma más sofisticada de mantenerlo controlado, visible, pero sin poder real. La verdad, como casi siempre con Franco, se escondía en algún punto ambiguo entre ambas interpretaciones posibles. Como ministro, Muñoz Grandes impulsó reformas importantes en la modernización del ejército español de posguerra. Trabajó para mejorar el equipamiento, la formación y las condiciones de vida de la tropa española. También jugó un papel clave en los acuerdos militares con Estados Unidos, firmados en 1953 durante la Guerra Fría. Esos pactos permitieron instalar bases estadounidenses en suelo español, a cambio de ayuda económica y militar urgente. Muñoz Grandes, antiguo aliado de Hitler, se convirtió así, paradójicamente, en pieza clave del acercamiento a Washington. Esa capacidad de adaptación, de sobrevivir a los cambios drásticos del contexto internacional, definía perfectamente su carácter pragmático. No era un ideólogo rígido, sino un militar disciplinado que entendía perfectamente hacia dónde soplaban los vientos políticos. Esa flexibilidad lo distinguía de otros generales más dogmáticos, atrapados todavía en la retórica fascista de los años 40. Franco valoraba esa cualidad, aunque nunca dejó de vigilarlo con la misma desconfianza silenciosa de siempre. El equilibrio entre ambos hombres se sostenía sobre un hilo invisible, tenso, que ninguno de los dos rompía abiertamente. En 1962, Muñoz Grandes alcanzó el punto más alto de toda su carrera política dentro del franquismo. Franco lo nombró vicepresidente del gobierno, convirtiéndolo oficialmente en el número 2 absoluto del régimen español. Por primera vez, la sucesión ya no era un rumor de pasillo, sino una posibilidad institucional casi confirmada. Muchos en España, y también en las embajadas extranjeras, comenzaron a prepararse para un posible relevo cercano. Nadie imaginaba entonces que aquel nombramiento marcaría, en realidad, el principio del fin de su influencia real. Porque tener el título de sucesor no significaba, ni de lejos, tener garantizado el poder absoluto de Franco. El caudillo, experto en prolongar la incertidumbre, comenzó a rodearse de nuevas figuras que equilibraran el peso de Muñoz Grandes. Tecnócratas, jóvenes políticos y el propio Opus Dei empezaron a ganar terreno dentro del corazón del régimen. La sombra de Muñoz Grandes, tan larga durante años, comenzaba a encoger sin que él pudiera evitarlo del todo. Invierno de 1941. Miles de kilómetros al este de España, un ejército de voluntarios españoles avanza entre nieve, hambre y muerte. Al frente de esas tropas, un hombre que hace apenas 2 años combatía en su propia guerra civil. Agustín Muñoz Grandes ha aceptado comandar la División Azul, el cuerpo expedicionario que Franco envía a Hitler. Nadie sabe todavía si esta decisión lo convertirá en héroe, en villano, o simplemente en otro nombre olvidado por la historia. Porque un general condecorado aceptó llevar a miles de jóvenes españoles hacia una guerra que no era la suya. La propuesta llegó envuelta en ambigüedad política, como casi todo lo relacionado con las decisiones de Francisco Franco. España, oficialmente neutral en la Segunda Guerra Mundial, no podía enviar tropas regulares al ejército alemán abiertamente. La solución fue crear una unidad de voluntarios, formalmente ajena al Estado, pero organizada con toda su maquinaria oficial. Miles de falangistas, militares y jóvenes idealistas se alistaron, movidos por el fervor anticomunista de la época. Muñoz Grandes aceptó el mando, y con ello, aceptó también alejarse del tablero político español durante meses. Algunos historiadores creen que Franco lo eligió precisamente por eso, para apartarlo, con honores, del centro del poder. Un general tan popular como incómodo, enviado lejos, donde su prestigio no pudiera amenazar la estabilidad del régimen naciente. Otros sostienen que Muñoz Grandes vio en Rusia una oportunidad de gloria militar que no quiso dejar pasar. Probablemente ambas versiones contengan parte de verdad, entrelazadas en la compleja psicología de la España de posguerra. Lo cierto es que, en julio de 1941, subió a un tren rumbo a un destino desconocido y helado. El viaje hacia el frente del este fue largo, agotador, y reveló ya las primeras grietas del proyecto. Los soldados españoles, mal preparados para el clima ruso, cruzaron media Europa entre cantos patrióticos y crecientes dudas.
Muñoz Grandes viajaba con ellos, compartiendo penurias, decidido a demostrar que sus hombres no eran inferiores a nadie. Alemania los recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza hacia aquellos voluntarios de un país tan distinto. La verdadera prueba, sin embargo, no llegaría en los desfiles, sino en las trincheras heladas que los esperaban. La División Azul fue destinada al frente de Leningrado, uno de los escenarios más brutales de toda la Guerra Mundial. Temperaturas de hasta 30 grados bajo cero pusieron a prueba a soldados acostumbrados al calor de España. Muchos murieron congelados antes incluso de disparar un solo tiro contra el enemigo soviético que los esperaba. Muñoz Grandes, consciente de la catástrofe logística, exigió a Berlín mejor equipamiento para sus tropas desprotegidas. Su firmeza ante los mandos alemanes le ganó respeto, pero también generó las primeras fricciones serias con Hitler. En el río Volkhov, la División Azul vivió algunos de los combates más sangrientos de toda su historia. Los soldados españoles resistieron ataques soviéticos masivos, en condiciones que ni los propios alemanes creían posible soportar. Muñoz Grandes dirigió esas defensas personalmente, visitando el frente, algo poco habitual entre generales de su rango. Esa cercanía con la tropa reforzó su imagen de líder valiente, dispuesto a compartir el peligro real. Pero detrás de cada victoria táctica se acumulaban miles de bajas, heridos y jóvenes españoles que jamás regresarían. Las cartas que los soldados enviaban a casa revelaban una realidad muy distinta de la propaganda oficial franquista. Hablaban de hambre constante, de compañeros perdidos en la nieve, de un frío que helaba hasta los pensamientos. Muñoz Grandes, aunque distante en el trato personal, era consciente del enorme costo humano de aquella campaña. Algunos testimonios lo describen presionando a sus superiores alemanes para mejorar las condiciones de sus hombres. Otros lo recuerdan como un comandante frío, más preocupado por el prestigio militar que por la vida individual. La relación de Muñoz Grandes con los altos mandos nazis fue, desde el principio, tensa y llena de recelos mutuos. Los alemanes desconfiaban de la disciplina española, y los españoles resentían el trato que recibían como tropa auxiliar. Aún así, Hitler llegó a condecorar personalmente a Muñoz Grandes con la Cruz de Caballero, un honor excepcional. Esa distinción lo convirtió en el militar español más reconocido internacionalmente durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero esa misma cercanía con el régimen nazi terminaría, años después, siendo una pesada carga política para él. En España, mientras tanto, las noticias del frente ruso llegaban filtradas, censuradas, convertidas en relatos de heroísmo puro. La propaganda franquista transformó la sangrienta campaña en una gesta gloriosa contra el comunismo internacional y ateo. Muñoz Grandes se convirtió, sin buscarlo del todo, en un símbolo viviente de esa narrativa oficial cuidadosamente construida. Las familias de los caídos, sin embargo, vivían un duelo silencioso que la propaganda jamás pudo maquillar del todo. La distancia entre el relato oficial y el sufrimiento real comenzaba a abrir grietas dentro de la sociedad española. A finales de 1942, la salud de Muñoz Grandes, debilitada por el frío extremo y el agotamiento, empezó a fallar. Franco, alegando motivos médicos, ordenó su regreso a España, apartándolo del mando directo de la división. Muchos interpretaron aquella decisión como algo más que una simple preocupación por la salud del general. El prestigio acumulado por Muñoz Grandes en Rusia empezaba a resultar, una vez más, incómodamente grande para Franco. Su regreso a Madrid no fue un final, sino el inicio de una nueva y peligrosa etapa política. Cuando Muñoz Grandes pisó de nuevo suelo español, ya no era solo un general de guerra respetado. Era, para muchos, el héroe vivo de una campaña que había capturado la imaginación de todo un país. Hitler lo admiraba, sus soldados lo respetaban, y el pueblo español comenzaba a verlo casi como una leyenda. Franco, observando todo desde el Pardo, sabía que tenía entre manos a un rival potencialmente peligroso. Madrid, 1967. El hombre que hace apenas 5 años parecía destinado a heredar toda España, camina ahora por pasillos cada vez más vacíos. Agustín Muñoz Grandes sigue siendo vicepresidente del gobierno, pero su influencia real se desvanece con cada mes que pasa. Franco, con la paciencia fría que siempre lo caracterizó, ha comenzado a construir un futuro que ya no lo incluye a él. A su alrededor, jóvenes tecnócratas y una nueva generación de leales avanzan mientras el viejo general africanista pierde terreno. ¿Cómo cae en desgracia el hombre que estuvo más cerca que nadie de convertirse en el nuevo caudillo de España? Las primeras grietas se hicieron visibles poco después de su nombramiento como vicepresidente, en 1962. Franco,
Siempre temeroso de concentrar demasiado poder en una sola figura, empezó a diversificar sus apoyos con cuidado calculado. El Opus Dei y los tecnócratas ligados a Luis Carrero Blanco ganaban peso dentro del gobierno cada mes que pasaba. Muñoz Grandes, formado en la vieja escuela africanista y falangista, representaba un modelo de régimen cada vez más anticuado. España estaba cambiando, industrializándose, abriéndose tímidamente al mundo, y el general parecía pertenecer a otra época distinta. Carrero Blanco, hombre de absoluta confianza de Franco, se convirtió en el verdadero rival silencioso de Muñoz Grandes. A diferencia del general, Carrero no buscaba protagonismo público, sino un control discreto y constante del aparato del Estado. Esa discreción resultaba, paradójicamente, mucho más tranquilizadora para Franco que la fama ruidosa de su vicepresidente militar. Mientras Muñoz Grandes acumulaba títulos honoríficos y desfiles, Carrero acumulaba algo mucho más valioso, la confianza íntima del dictador. El pulso entre ambos hombres, nunca declarado abiertamente, se libraba en silencio dentro de los despachos del Pardo. La salud de Muñoz Grandes, ya debilitada desde su experiencia en el frente ruso décadas atrás, comenzó a deteriorarse notablemente. Los años de frío extremo, estrés y responsabilidad habían dejado secuelas que ahora se manifestaban con mayor intensidad. Franco, siempre atento a cualquier señal de debilidad en sus colaboradores más cercanos, tomó nota de esa fragilidad creciente. Un sucesor enfermo representaba, para el régimen, un riesgo de inestabilidad que el caudillo no estaba dispuesto a asumir. La salud, esta vez, se convertiría en el argumento perfecto para apartarlo definitivamente del centro de decisiones. En julio de 1967, Franco llevó a cabo una reorganización profunda del gobierno que sorprendió a toda España. Carrero Blanco fue nombrado vicepresidente del gobierno, ocupando exactamente el cargo que Muñoz Grandes había tenido hasta entonces. El general africanista fue apartado con honores, con condecoraciones, pero también con una claridad que nadie podía ignorar. Su tiempo como posible sucesor había terminado, silenciosamente, sin escándalos ni confrontaciones públicas entre ambos hombres. Franco, fiel a su estilo, había resuelto el problema sin necesidad de una sola palabra de conflicto abierto. La reacción de Muñoz Grandes ante aquella caída fue, como casi toda su vida, discreta y disciplinada. No hubo declaraciones públicas de resentimiento, ni gestos de rebeldía contra la decisión del hombre al que había servido siempre. Algunos cercanos aseguraron después que el golpe le dolió profundamente, aunque jamás lo mostrara en público abiertamente. Otros sugieren que, dada su salud ya deteriorada, incluso pudo sentir cierto alivio ante la reducción de responsabilidades. La verdad de sus sentimientos íntimos, como tantas otras cosas en su vida, murió con él en silencio. Los últimos años de Muñoz Grandes transcurrieron alejados de los grandes focos políticos que habían definido su carrera. Vivió retirado, rodeado de honores protocolarios, pero sin ninguna influencia real en las decisiones del régimen franquista. La España que veía desde su retiro ya no era la que él había ayudado a construir décadas atrás. Nuevas generaciones, nuevos conflictos, y una sociedad cada vez más alejada de los ideales de la posguerra emergían con fuerza. El general que comandó divisiones enteras en Rusia terminaba sus días observando un país que apenas reconocía ya. En diciembre de 1970, Agustín Muñoz Grandes falleció en Madrid, rodeado de un silencio mucho mayor que su antigua fama. Franco asistió a sus funerales, con los honores militares correspondientes a un general de su rango y trayectoria. La prensa oficial destacó su heroísmo en la División Azul y su larga carrera de servicio al Estado franquista. Poco se mencionó, sin embargo, sobre los años de sospecha, vigilancia y progresivo apartamiento que marcaron su final político. El régimen, experto en construir relatos convenientes, prefería recordar al héroe antes que al rival potencialmente peligroso. 3 años después de su muerte, Luis Carrero Blanco, su sucesor en la vicepresidencia, moriría asesinado por ETA. Aquel atentado cambiaría radicalmente el rumbo político de España, abriendo el camino hacia la transición democrática posterior. Resulta inevitable preguntarse qué habría ocurrido si Muñoz Grandes, y no Carrero, hubiera seguido siendo el sucesor designado. La historia, sin embargo, no se construye con hipótesis, sino con decisiones tomadas en momentos concretos e irrepetibles. Y Franco, maestro absoluto del equilibrio de poder, había decidido mucho antes que Muñoz Grandes no sería su heredero. Hoy, el nombre de Agustín Muñoz Grandes apenas resuena fuera de los círculos especializados en historia militar española. Fue soldado humilde, héroe de guerra, general implacable,
ministro reformista y candidato silencioso a liderar toda una nación. Fue también, para muchos historiadores, un hombre atrapado entre su propia ambición y la desconfianza estructural del franquismo. Ni completamente héroe, ni completamente villano, su vida resume las contradicciones profundas de toda una época española. Un cementerio en Madrid, décadas después de su muerte, apenas recibe visitas para la tumba de un hombre que pudo gobernar España. Agustín Muñoz Grandes, el general que comandó divisiones en Rusia y estuvo a un paso del poder absoluto, hoy es casi un desconocido. Su nombre no genera el rechazo furioso que despiertan otros militares franquistas, ni tampoco el respeto reverencial de los héroes indiscutibles. Es, quizás, uno de los personajes más difíciles de juzgar de todo el siglo XX español, precisamente por su ambigüedad constante. ¿Qué nos queda, realmente, cuando intentamos medir el legado de un hombre que nunca se dejó definir del todo? Para entender a Muñoz Grandes hay que resistir la tentación de encajarlo en categorías simples y cómodas. No fue un ideólogo fanático como algunos falangistas radicales, ni tampoco un moderado disfrazado de disciplina militar. Fue, ante todo, un producto puro de su tiempo, un hombre forjado por la guerra colonial, la guerra civil y la guerra mundial. 3 conflictos distintos que marcaron su carácter, su carrera y las decisiones más determinantes de toda su vida. Entenderlo exige entender también la España brutal y convulsa que lo formó desde su infancia humilde en Carabanchel. Sus defensores, pocos pero persistentes, destacan su origen humilde, su disciplina personal y su capacidad de adaptación política constante. Señalan que, a diferencia de otros generales, buscó modernizar el ejército y acercar España a Occidente durante su etapa ministerial. Recuerdan también su cercanía con la tropa, su valentía personal en el frente, y su rechazo a un fanatismo ideológico extremo. Para ellos, fue un militar profesional atrapado en circunstancias históricas que no siempre pudo controlar completamente. Un hombre que sirvió a un régimen brutal, sí, pero sin convertirse jamás en su rostro más radical o violento. Sus críticos, en cambio, señalan que la disciplina y el pragmatismo no lo eximen de responsabilidad histórica alguna. Comandó tropas que participaron en represalias durante la Guerra Civil y lideró una división que combatió junto al ejército nazi. Aceptar una condecoración personal de manos de Hitler no es, para muchos, un detalle menor de su biografía. Su ascenso dentro del franquismo, argumentan, se construyó precisamente sobre la represión y el silencio impuesto a media España. Para esta visión, la ambigüedad de Muñoz Grandes no lo redime, sino que refleja la complejidad incómoda de todo el franquismo. La verdad, probablemente, no se encuentra en ninguno de los dos extremos, sino en el espacio incómodo que existe entre ambos. Muñoz Grandes fue capaz de crueldad calculada y también de cierta humanidad hacia sus soldados en condiciones extremas. Fue leal a Franco hasta el final, pero también representó, silenciosamente, una alternativa que el propio dictador temió profundamente. Sirvió a un régimen totalitario, pero también contribuyó, sin proponérselo del todo, al acercamiento posterior de España con Occidente. Esas contradicciones no son excepcionales en su caso. Son, en realidad, el retrato fiel de toda una generación española. Su papel en la División Azul sigue siendo, hoy en día, uno de los episodios más debatidos de la historia militar española. Para algunos, representa un capítulo vergonzoso de colaboración directa con el nazismo en su momento más criminal. Para otros, fue una decisión compleja, tomada en un contexto de aislamiento internacional y presiones políticas extremas. Los historiadores continúan revisando archivos, testimonios y documentos que arrojan matices nuevos sobre aquella campaña helada y sangrienta. Cada nueva investigación recuerda que la historia rara vez ofrece veredictos simples sobre hombres tan complejos como este. Su relación con Franco, quizás, sea la clave más reveladora para comprender verdaderamente su lugar en la historia española. Fue, durante años, el hombre más cercano a heredar el poder absoluto de todo un régimen dictatorial. Y sin embargo, esa misma cercanía terminó siendo la causa exacta de su caída lenta y silenciosa. Franco no temía a sus enemigos declarados, temía, sobre todo, a quienes podían igualar su propio poder algún día. Muñoz Grandes pagó, en cierto modo, el precio de haber sido demasiado bueno en aquello que se le pedía. Su historia también nos habla del funcionamiento íntimo de las dictaduras, más allá del caso concreto de España. Ningún colaborador, por leal que sea, está jamás completamente a salvo de la desconfianza estructural de un poder absoluto.
Los regímenes autoritarios necesitan hombres capaces y ambiciosos, pero temen simultáneamente esa misma capacidad y ambición que los sostiene. Ese equilibrio imposible, esa tensión constante entre necesidad y miedo, define buena parte de la biografía de Muñoz Grandes. Su vida entera puede leerse como una lección sobre los límites reales del poder dentro de cualquier dictadura. Hoy, 60 años después de su etapa más álgida, España sigue debatiendo cómo recordar figuras como la suya. La Ley de Memoria Democrática ha reabierto discusiones sobre monumentos, calles y homenajes vinculados al franquismo y sus protagonistas. Muñoz Grandes, menos conocido que Franco o que otros generales más radicales, ocupa un lugar extrañamente secundario en ese debate. Quizás porque su ambigüedad histórica resulta más incómoda de gestionar que las figuras claramente heroicas o claramente criminales. Su nombre, casi olvidado, sigue esperando un lugar definitivo en la memoria colectiva española contemporánea. Al final, la historia de Agustín Muñoz Grandes no ofrece lecciones simples, ni moralejas fáciles de digerir para nadie. Fue un hombre humilde que llegó muy alto, un soldado valiente que sirvió a causas profundamente cuestionables moralmente. Fue leal hasta el final a un sistema que, en el fondo, nunca terminó de confiar plenamente en él. Su vida resume, quizás mejor que ninguna otra, las contradicciones profundas de toda una España del siglo XX. Ni héroe perfecto, ni villano absoluto, simplemente un hombre atrapado entre la ambición personal y la historia que le tocó vivir. Así termina la historia de Agustín Muñoz Grandes, el general que estuvo más cerca que nadie de heredar España, y que la historia terminó dejando en un segundo plano silencioso. Si esta serie te ha hecho reflexionar sobre las zonas grises del franquismo, suscríbete para no perderte las próximas historias, y cuéntame en los comentarios qué personaje te gustaría que investigáramos a continuación.